Shalom, llegamos a la Parashá Mishpatim, es la número 18 dentro de las 54 porciones de la Torá y está en el libro de Éxodo, capítulo 21:1 hasta el 24:18. Es una porción llena de regulaciones civiles, de normas, de leyes, de ahí el término en hebreo Mishpatim, significa leyes, significa normas, sentencias. Y la tercera aliyá, que es en la que nos estamos centrando, va a tener una importancia muy bonita en esta reflexión. Recuerden que el motivo por el cual he decidido en este ciclo de Hablemos de Torá escoger solo la tercera aliyá, es decir, la tercera sección que hay dentro de esta parashá, es porque estamos en el tercer año, dentro de un ciclo de 7 años. El calendario hebreo bíblicamente estaba establecido para ciclos de 7 años, en donde al cabo de 7 años había un año conocido como el año de Shemitah, que era un año de reposo. Y dentro de ese ciclo de 7 años había todo un sistema de manejo financiero, en donde en el tercer año y en el sexto año se le debía dar el diezmo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y allí es en donde quiero resaltar un versículo importante de esta aliyá, de esta porción. En el capítulo 22 de Éxodo, el versículo 21 dirá lo siguiente, Shemot 22:21. Kol almaná bayatom lo te'anun, que traduce: no humillarás a ninguna viuda o huérfano. No humillarlos, ¿cómo? De hecho, la palabra que utiliza allí el hebreo es interesante porque dice lo te'anun y viene de la raíz aná, que es pobre, es decir, no los empobrecerás, es decir, no los humillarás en relación con el concepto de su condición. Versículo siguiente, 22, dice: Im ane teane oto ki im tzaok itzak elai. Dice, si los humillas humillándolos. Y aquí el comentario va a ser interesante. En Rashi, por ejemplo, nos va a decir que esto es un versículo elíptico, es decir, no concluyente. Dice, si los humillas, y no dice más. Es como cuando un padre le dice a un hijo, si haces eso, ya sabes que va a haber una consecuencia, pero no la dice. Simplemente después dice, porque ellos llegan a clamar a mí, si ellos llegan a clamar a mí, yo los escucharé. Y el verso siguiente está ligado con este concepto y es: cuando prestes dinero al pobre de tu pueblo, no actuarás hacia él como un acreedor, no le impondrás intereses. Es muy interesante estos conceptos que se nos narran en una porción como esta. ¿Por qué lo resalto? No de balde, y no es algo, digámoslo, ajeno, sino que son estas curiosidades hermosas de Dios, que esta parashá, Mishpatim, este Shabbat que va a ser leída, es leída junto con una porción adicional, y por eso este Shabbat que viene también tiene un nombre especial y se llama Shabbat Shekalim, que es cuando se lee una porción sobre el medio ciclo, que era un aporte que debía darse para, en la época de Shemot, del Éxodo, se nos narra que era para poder ser censados, para poder ser contados, y era la manera de redimirlos. Entonces de allí quedó una tradición en donde quedó un impuesto que se cobraba, que se establecía para favorecer y ayudar a todas las necesidades que tenía el templo, todos los recursos de ofrendas y demás que se daban de animales, se tomaban de este aporte que se hacía anual del medio shekel. De ahí viene la parashá Shekalim. Es interesante que el Mashiach, en un momento interesante de su ministerio, Pedro es confrontado y le dicen, ¿tu maestro paga el impuesto? Y le dice, claro. Y entonces va y le pregunta, ¿qué hacemos? Y dice, saca un pez que allí hay para que pagues tu impuesto y el mío. Es decir, hay un acto de bondad y de misericordia. Esta tercera aliyá menciona este caso sobre la viuda, sobre el huérfano, sobre los pobres. Este tercer año, queridos amigos que estamos siguiendo estos videos de Hablemos de Torá, es el año en donde los diezmos, en donde el segundo diezmo, que es un sistema, digamos, lo que existía dentro de la época bíblica de cómo distribuir el esquema financiero, se daba para los demás, se daba en ayuda a la viuda y al huérfano, al necesitado. Nuestro Mashiach en el Evangelio de Lucas nos va a invitar a ir un poco más allá de lo estrictamente justo a lo misericordioso. En el capítulo 6, versículo 32 dirá: si aman a los que los aman, pues ¿qué mérito tiene esto?
También los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Verso 34, ligado con esta parashá. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tiene? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35, Lucas 6, amen pues a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar recibir de ello nada, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, también como nuestro Padre es misericordioso. Es un llamado a la misericordia y es un llamado al pensar en los demás. Todas estas leyes de esta parashá giran en torno al concepto también de apoyo y de ayuda al necesitado. Esta es la parashá que habla de Shekalim, que es cómo manejas tu dinero. Que el Eterno nos ayude a ser misericordiosos, que nunca necesitemos ni precisemos de dádivas, de manos de hombres, como dice la oración y la tradición, sino solo de tu mano, llena y amplia, rica y abierta. Que el Señor nos ayude a dar, es mejor dar que recibir, a poder ser bondadosos para con los demás. Queridos amigos, que tengamos un buen Shabbat Shekalim y que tengamos una buena reflexión sobre todas las leyes y todas las indicaciones que nos da la Torá para ser buenos patrones, buenos empleadores, buenos empleados, que podamos ayudar siempre a la vida, al huérfano. Shabbat Shalom para todos.